Hace bastante que no me paro aquí a subir mi voz en los capítulos de las teorías recientes, pero me estoy viendo esta teoría y realmente, joder, esta súper, es maravillosa, Dios mío. No había pasado bastante tiempo desde que me enganchaba con una teoría como esta y realmente solo quiero decir que en el anterior capítulo Al Mike es una puta mierda, sinceramente, jódete, los héroes son una mierda y esto me hace volver a reafirmar mi pensamiento anterior de que la sociedad en Boku no Hero es una porquería. Y que All for One antes, porque ahora ya no, ahora Togata convirtió a All for One en un supervillano genérico, pero antes tenía buenos, ¿cómo se diría? Buenas intenciones, en plan regular los queers, de que la gente no se convirtiera en los héroes falsos que hay, y eso estaba bien, pero ahora no es algo que en lo que me quiera meter, pero simplemente digo que los fics de Boku no Hero, donde trabajan All for One también, y a Unisubu que ve la realidad como realmente es súper buena, y este fic no es la excepción, pero bueno, simplemente quería agradecer a todos los que están viendo la teoría hasta el día de hoy, y pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando, pero bueno, comencemos a... Capítulo 8. Las secuelas de la batalla. Habían pasado menos de 48 horas desde la batalla contra All for One y aunque eso significaba para la mayoría de las personas que las cosas volvían a la normalidad, al menos tan normales como podían ser con los edificios y la infraestructura destruidos, para Sir Newtelle, significaba el papeleo todavía estaba en pleno apogeo. Esta parte no era algo que hiciera normalmente, pero para All for One, haría una excepción. El depósito de cadáveres todavía estaba en uso y Sir Newtelle mostró su licencia de héroe y luego esperó en la carpa delantera a que llegara el forense apropiado. La mujer corrió hacia él. Tenía la piel gris y brillantes puntas rosadas por cabello con ojos rasgados. Parecía casi una mutación de lagarto, aunque de colores extraños, pero no había otras diferencias físicas en su piel. ¿Cómo puedo ayudarlo, Sir Newtelle? Ella preguntó. Creo que puedo identificar un cuerpo, le dijo. Ella simplemente asintió. Era lo suficientemente profesional como para no parecer aliviada. ¿Tienes una descripción física? Recordó las fotos. Cabello blanco, ojos dorados, complexión medianamente pesada y buen traje, brindó la descripción Mirai, consciente de que los puntos más importantes eran los dos últimos. La forense frunció el ceño y frunció los labios. ¿Algo más? Alrededor de 210 centímetros de alto, agregó Mirai. Creo que el cuerpo pertenece a Isashi Rigi, suministró el nombre, mirando la etiqueta que estaba alrededor de su cuello, buscando su nombre. La mujer negó con la cabeza. No hay nadie que se ajuste a esa descripción. Sir Newtelle quería decir que tenía que haberlo, pero se mordió la lengua. Los primeros en responder dijeron que el cuerpo estaba en muy malas condiciones. Creo que tiene heridas extensas. La forense volvió a negar con la cabeza. No hay nadie que se ajuste a esa descripción, repitió. Sin embargo, eres bienvenido a mirar. Frunció el ceño, pero asintió. La mujer se acercó al escritorio y sacó un pase de invitado. Ella se lo entregó y Mirai finalmente pudo ver su nombre. No había nada sospechoso al respecto. Anchi Shono. Gracias, Anchi, Sir Newtelle le agradeció y luego se movió a través de las láminas de plástico hacia donde estaban los cuerpos. Estaban todos en camillas y cubiertos con sábanas. Los de atrás no están identificados, le dijo Anchi. Él asintió y retrocedió. La tienda era grande y fría, y las camillas estaban dispuestas en hileras. Sir Newtelle comenzó en una esquina y comenzó a trabajar a través de los cadáveres. Algunos tenían la ropa rota y ensangrentada. Algunos apenas tenían un rasguño. Otros mostraban claramente sus heridas y la causa de la muerte era obvia, pero todos tenían cabeza. El primer respondedor había dicho que a All for One le faltaba la cabeza. El grupo que le había dado primeros auxilios a Toshinori había sido muy claro al respecto. Revisó cada cuerpo, uno tras otro, con una creciente sensación de preocupación. All for One estaba muerto. Tenía que serlo. ¿Por qué no estaba su cuerpo aquí? ¿Alguien ha reclamado alguno de ellos? Sir Newtelle le preguntó a Anchi que estaba hablando en voz baja en su tableta, escribiendo un informe más sobre una víctima. Ninguno de los cuerpos ha sido entregado a las familias todavía, respondió distraídamente. Entonces, ¿alguien se ha llevado un cuerpo? Ella sabía lo que él quería decir. ¿Había tomado el gobierno uno? No. Estas son todas víctimas, le dijo. Puedes revisar los cuerpos identificados, agregó Anchi. Isashi Rigi no ha sido identificado, respondió Mirai. No sabía todos los nombres, pero había comprobado eso. Entonces todavía podría estar ahí fuera, Anchi hizo un gesto vago a su alrededor. Todavía estaban limpiando. Sir Newtelle frunció los labios. All for One no estaba ahí fuera. Su cadáver había estado a los pies de Toshinori. Sintió una pequeña punzada de preocupación y la aplastó. Volveré a comprobarlo más tarde, le dijo al forense. Anchi asintió pero lo dejó irse. Mirai respiró hondo tan pronto como estuvo de vuelta en el aire de la noche.
Todavía había gente corriendo, limpiando y se estaban instalando focos para que el trabajo pudiera continuar. Metió la mano en su bolsillo y sacó la bolsa de pruebas que se había recogido la noche anterior donde se había encontrado a Toshinori. La pequeña gema verde brilló. Había asumido que era algo que All for One tenía, pero no podía pensar por qué el hombre estaría usando adornos. Mirai sabía que no era de Toshinori. Pero si faltaba el cuerpo de All for One, eso habría nuevas posibilidades. Quien haya tomado el cuerpo de All for One podría haberlo dejado caer. Sir Ryuteye suspiró y sacudió la cabeza mientras se lo guardaba en el bolsillo. Era una prueba circunstancial. No probaba nada, pero era algo que recordaría. Por si acaso. Ahora, sin embargo, tenía que ir a averiguar qué rama del gobierno se había llevado el cuerpo del villano. Esto no era lo que necesitaba antes de que fuera programado para ver a Toshinori. El trabajo de un compinche nunca terminaba. Ted Kyugai respiró hondo varias veces mientras miraba el tanque con ojos adormilados. Estaba exhausto. Había trabajado en turnos de varios días antes, pero fue entonces cuando estuvo al borde de un gran avance. Fue entonces cuando todo lo que hizo lo llevó a descubrir algo nuevo. Fue emocionante y emocionante. Esto era solo para ver cuánto tiempo podía mantener vivo el cuerpo de Hisashi. Fue emocionante y emocionante por todas las razones equivocadas. Nadie volvió de esto. El hecho de que Hisashi todavía tuviera alguna función fue sorprendente, pero durante el día, cuando se hizo evidente que All for One no iba a morir solo por ellos, Garaki se tomó el tiempo de buscar otros casos de lesiones cerebrales catastróficas. Hubo supervivientes. Incluso hubo un pollo que vivió sin cabeza durante bastante tiempo. Simplemente no había registros de que nadie o nada funcionara correctamente después de tales lesiones. Claro, algunas personas habían sobrevivido a lesiones cerebrales, muy graves, pero todavía tenían un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital y un lóbulo temporal intactos. Hisashi aún respiraba. Su médula no se había dañado gravemente, pero el movimiento era tan débil que el ventilador conectado al tubo en su tráquea estaba haciendo la mayor parte del trabajo de llevar oxígeno a sus pulmones. Garaki había tenido suerte. Hasta ahora Hisashi no había tenido ninguna otra complicación. O podría haberlo hecho. No podía monitorear exactamente un derrame cerebral, pero no parecía estar sucediendo nada de eso, y el latido de su corazón era fuerte y constante. El doctor no sabía cómo lidiaría con un ataque al corazón. Gigantomachia probablemente lo mataría si no pudiera hacer nada. El hombre gigante había estado paseando durante horas, dando vueltas y vueltas al tubo. Soltó un suspiro ruidosamente. Solo unos pocos de los sanadores habían podido hacer algo por Hisashi. El resto había dicho que era imposible. Algunos se habían negado a intentarlo. Había sido más difícil, cada vez que eso sucedía, dejarlos ir. Gigantomachia no había querido hacerlo ya que no ayudarían a su señor. Kyugai dejó que sus ojos vagaran sobre la forma flotante de All for One. Todas sus heridas menores se curaron, pero aún le faltaba la mitad de la cabeza. La malla quirúrgica retenía el material que se había recolectado y el líquido evitaría cualquier infección, pero había una posibilidad muy real de que esto fuera lo mejor para Hisashi. Todas sus heridas menores se curaron, pero el cerebro aún no estaba. Garaki tocó los controles y mostró la transmisión de la cámara del tanque. Se concentró en el daño. El área estaba limpia y griega. Era un poco pronto para decirlo, pero pensó que el cuerpo de All for One estaba tratando de curarlo. Excepto que iba a llevar mucho tiempo. Sería mejor usar su cuerpo como base de una prot, no podía pensar eso. ¿Qué es? Gruñó a Gigantomachia, principalmente para distraerse de sus pensamientos traicioneros. El gigante había estado inquieto durante los últimos, desde que Hisashi resultó herido. Todo lo que obtuvo fue un gruñido a cambio. Garaki volvió a su estación de trabajo para ejecutar otra simulación. Tal vez podría trasplantar alguna materia craneal. Si pudiera trasplantar un poco de hueso, el cuerpo de Hisashi podría comenzar a sanar a su alrededor. Valió la pena investigar como algo para probar. Gigantomachia siguió caminando. Kyugai suspiró. ¿Es Izuku?, preguntó. Eso consiguió una reacción del hombre. Garaki no esperaba uno. Aunque, asintió para sí mismo haciendo varias suposiciones. Gigantomachia era el guardaespaldas de Hisashi, pero All for One le había ordenado en ocasiones que cuidara de Izuku. Con Hisashi tan gravemente herido, el guardaespaldas probablemente sintió que no había hecho su trabajo. Viene más tarde, le dijo Garaki a Gigantomachia. Pequeños señores. El doctor asintió. Kurohiri lo traerá más tarde. No había ninguna razón sentimental para hacerlo, pero iba a aprovechar la oportunidad para preguntarle al niño si podía sentir alguna peculiaridad en su padre. Si no hubiera ninguno entonces, tal vez sería mejor dejar morir el cuerpo de Hisashi. Si Izuku sugiriera eso, no, Izuku no lo aceptaría. Al menos, no inmediatamente. Pero aún valía la pena conocer las peculiaridades. Él se queda. Gigantomachia gruñó. ¿Quién? Pequeño señor se queda. Gigantomachia le dijo. Izuku no vive aquí, señaló Kyugai. Él se queda. Garaki estaba demasiado cansado para discutir. Izuku podría manejar esto. O Kurohiri.
siempre y cuando no fuera él. Tenía bastantes cosas que hacer. Después de enviar el mensaje a Nasuto, Izuku se había ido a la cama. Había querido esperar una respuesta, pero estaba cansado y no necesitaba dormir otra noche desplomado frente a la consola. Además, no sabía qué tan rápido respondería Nasuto. El hombre probablemente estaba ocupado buscando sanadores para que Kurohiri los trajera. Sin embargo, cuando se despertó, lo primero que hizo fue mirar su teléfono. 3 mensajes. Izuku sintió una explosión de felicidad y abrió la pantalla. El primer mensaje era de Ochako, del teléfono de su madre. El segundo era de Himiko y el tercero era de Hitoshi. Nada de Nasuto. Izuku sintió que su alegría se desvanecía y luego se sintió culpable. Debería estar agradecido de que sus amigos le enviaran mensajes. Excepto que realmente quería saber de Nasuto. Tocó el mensaje de Ochako. Pequeño dragón, ¿estás bien? No has ido a la escuela y escuché a los maestros decir que nadie había llamado por ti. Por favor responde. Izuku tragó, sintiéndose enfermo y triste de nuevo. Kurohiri le había dicho que tenía que quedarse en casa pero no dijo que no podía hablar con sus amigos. Estoy bien, escribió de vuelta. Ahora, ¿qué podía decir acerca de no venir a la escuela? Papá quedó atrapado en ese ataque, agregó Izuku, así que estaré en casa por ahora. Esa era la verdad. Quería hablar con ella al respecto. Quería decirle que su padre atrapado en ese ataque era un ejemplo práctico de cómo los héroes no eran todo lo que deberían ser, y porque ella no debería ser uno, pero eso tendría que esperar. Izuku presionó enviar y luego pasó al mensaje de Himiko. Le había enviado un chiste sobre la sangre. Cuando estoy triste, solo leo mi identificación de donante de sangre. Dice B positivo. Sonrió ante la broma. Ella no estaba específicamente tratando de animarlo, y no estaba preocupada por él. Es posible que ella no sepa sobre el ataque ya que las noticias tienden a ser bastante selectivas, especialmente en otras partes del país. Lo había descubierto él mismo cuando vivía en las prefecturas de Niigata y Saitama. Pero la broma lo animó. Solo un poco. Tendría que pedirle al doctor algo para enviárselo. Izuku pasó al mensaje de Shinzou. Papá finalmente encontró un lugar en una clínica y el trabajo de mamá ya aprobó su traslado a Mie. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar una casa. Voy a extrañar a los gatos y no me has enviado fotos de los que están ahí abajo. ¿Cómo voy a saber qué gato puedo adoptar si no tengo fotos? Él parpadeó. Por un momento, Izuku no pudo creer que había olvidado que Hitoshi se mudaría aquí. Él sonrió, feliz, antes de que la preocupación que lo abarcaba todo sobre su padre se calmara. Eso es maravilloso. Izuku respondió y luego anotó los comentarios sobre los gatos. Había algunos gatos por aquí y había una cafetería para gatos, en su mayoría cafetería para gatitos, y podías comprar tu favorito cuando se hiciera adulto, pero él realmente no los había investigado. Agregó una segunda parte a su mensaje. Piensa en la aventura que tendrás para encontrar a los gatos aquí entonces. Es aburrido si te lo digo. Deberías hacer eso. Presionó enviar y luego fue a mirar el mensaje que le había enviado a Nasuto. No era tan detallado como le gustaría, pero Tomura había insistido en que lo mantuvieran vago. Envíame un mensaje tan pronto como puedas. Necesito tus servicios. Eso fue todo. Nasuto sabría que venía de él porque tenía sus datos de contacto. Este mensaje ni siquiera había sido leído. Vamos, susurró Izuku, resistiendo la tentación de llamar al teléfono. Realmente necesitaba la ayuda de Nasuto. ¿De qué otra manera iba a encontrar una peculiaridad de regeneración para tomar prestada? Miró la hora. Y el mensaje. Si el hombre no le hubiera enviado un mensaje al final del día, lo llamaría. Era así de importante. Lionelin. Después de otro desayuno de cereal, Kurohiri vino a buscarlos. Los dejó caer en una habitación oscura y se reformó detrás de Tomura e Izuku. ¿Dónde está el sensei?, exigió Tomura. En la sala de tratamiento, indicó el doctor Garaki. Si Kurohiri te deja allí, Gigantomachia atacará, así que tienes que pasar por aquí. Puedes ir a verlo, pero no hay ningún cambio, concluyó el doctor. Tomura asintió y rápidamente se fue. Izuku hizo ademán de seguirlo, pero Kurohiri le puso una mano en el hombro. Necesito hablar contigo, Izuku, dijo el doctor. Izuku lo miró. Parecía cansado. Su rostro estaba hundido y su bata de laboratorio, que generalmente era blanca y crujiente, estaba manchada y arrugada. Tuvo un mal presentimiento por las palabras, pero no pudo hacer nada más que asentir. El doctor suspiró e indicó a Kurohiri. El hombre brumoso retiró la mano y se sentó en uno de los asientos de la sala. Izuku tomó otro, junto a él. Tragó saliva. Él no iba a llorar. No ahora. Se obligó a escuchar. ¿Has visto el alcance de las heridas de tu papá ayer, no?, preguntó el doctor. La pregunta hizo que Izuku se sintiera peor. Su estómago se sentía como plomo. Su garganta estaba constreñida pero se sentía resbaladiza. Sintió que iba a vomitar. Izuku mordió el interior de su labio y asintió. Lo había visto ayer. No sabía lo que significaba, pero lo había visto. El doctor suspiró de nuevo. Existe una posibilidad muy real de que no sobreviva.
Izuku se estremeció. No quería escuchar esto, pero sabía que no había escapatoria. El doctor no tuvo piedad mientras continuaba. En ese caso, sería mejor para ti tomar tantas peculiaridades de tu padre como puedas. Estoy seguro de que él no querría que sus habilidades se desperdiciaran. Él querría que las tuvieras. Izuku solo se sentó allí. Sus ojos estaban muy abiertos y las lágrimas que quería llorar los quemaron pero no cayeron. Era consciente de su respiración. La función normalmente silenciosa era un rugido en sus oídos y su corazón latía con fuerza. Hoy, quiero que sientas las peculiaridades de tu padre, le dijo el doctor, pero luego se dio cuenta de que Izuku realmente no estaba escuchando. No pudo. Izuku, incitó el doctor. El chico seguía mirándolo. Kurohiri se movió, levantándose de su silla para pararse frente a Izuku donde se arrodilló. Extendió la mano, colocando sus manos sobre los hombros de Izuku. Eso sobresaltó tanto al chico que parpadeó. Esto es muy difícil para todos nosotros, Izuku, le dijo Kurohiri. ¿Cómo? Izuku olfateó. Las lágrimas aún no caían, pero sentía que deberían hacerlo. Tu padre es muy importante para nosotros, dijo el hombre brumoso con seriedad. Sin tu padre, probablemente estaría en algún laboratorio del gobierno, le dijo al niño. Las peculiaridades de la disformidad como la mía no solo son raras, Izuku, son inexistentes. Habría demasiado deseo de saber cómo funcionó para mí para estar seguro. Garaki se dio cuenta de lo que estaba haciendo Kurohiri. Él asintió solemnemente. Sin tu padre, Izuku, no habría podido hacer los avances que tengo, en los campos que tengo. El conocimiento humano aún estaría al menos 50 años atrás. Queremos que tu padre mejore, Izuku, dijo Kurohiri. Pero va a ser muy difícil, y si llegara lo peor, sabemos que tu padre querría que tuvieras sus peculiaridades. Si Isashi moría, Izuku sería el heredero de 9 años de su imperio. Un imperio que sin duda se derrumbaría antes de que Izuku pudiera tomar el control. Pero si tuviera las peculiaridades, suponiendo que siguiera con vida, entonces podría reconstruir algún día. El emperador resucitaría en su hijo. Lo sentiré, prometió Izuku en voz baja. Los dos hombres asintieron. Ambos sabían lo que significaría si Izuku no pudiera sentir ninguna peculiaridad. Si alguno está suelto, Izuku, debes tomarlo, le dijo Garaki al niño. ¿Qué quieres decir? Si parece que tu padre va a perder alguna peculiaridad, deberías tomarlo, explicó el doctor. Pero, Izuku tragó saliva contra la sensación resbaladiza en su garganta. Si lo tomo, lo absorberé, objetó. Sé que tu padre preferiría que tuvieras la peculiaridad a que se perdiera para siempre, respondió Kurohiri antes de que el doctor pudiera hacerlo. Incluso después de que se despierte, agregó el hombre brumoso. Izuku pensó en eso por un momento antes de asentir. Adelante, ahora dijo el doctor Garaki, levantándose. Izuku se levantó y caminó con él hacia la puerta por la que Tomura había pasado antes. La habitación más allá todavía estaba oscura, iluminada por la luz del tubo. Gigantomachia estaba de pie junto al tubo, mirando a Tomura, pero Izuku realmente no se dio cuenta de eso. Vio que la sangre que había estado en los botones de control se había ido. Eso fue algo. De hecho, lo hizo sentir mejor. Se preparó y luego miró hacia arriba. Su padre todavía colgaba del líquido. Una máscara de respiración estaba sobre lo que quedaba de su rostro y todavía había muchos sensores en él. Había 2 correas debajo de sus brazos, sosteniéndolo. La modestia se mantuvo con un par de pantalones, pero a pesar de eso, Izuku pudo ver que su padre estaba en excelente condición física. La única herida importante ahora era su cabeza. Pequeño señor. Gigantomachia lo saludó pero no se movió. Izuku se adelantó y en el instante en que estuvo dentro del alcance, el gigante lo recogió. No había nada juguetón en el movimiento. Era puramente protector y el enorme hombre gruñó a los demás. Está bien. Izuku dijo. Gigantomachia dejó de gruñir pero no lo defraudó. ¿Qué puedes sentir? Preguntó el doctor Garaki. Se sentó en un escritorio que estaba contra la pared del fondo. Estaba lo suficientemente cerca para que pudiera monitorear a Isashi pero lo suficientemente lejos para que Gigantomachia pudiera hacer guardia. ¿Qué está sintiendo? Exigió Tomura. Las peculiaridades de Sensei, respondió Kurohiri. Izuku se volvió hacia su padre y extendió sus sentidos. Podía sentir las peculiaridades de Gigantomachia. Y podía sentir la peculiaridad gris de Tomura, estaba cerca de Kurohiri. La peculiaridad del doctor era de un color extraño, casi descolorido pero el hombre era viejo. Solo después de sentirlos a todos, Izuku se obligó a prestar atención al tubo. Nadie lo había dicho, pero todos sabían que si él no sentía nada, si no había peculiaridades allí, entonces, no quería pensar en eso. Una sonrisa inmediatamente estalló en sus rasgos. Izuku no dijo nada pero pudo sentir que había alivio en la habitación. Hay más de uno, informó. Cuando Izuku miró a su papá, se dio cuenta de que había más de una peculiaridad. Nunca se había molestado en contar cuántos antes. Todos estaban apretados dentro de su padre, orbitando algo que no podía ver pero sabía que tenía que parecerse a su peculiaridad. ¿Puedes decir si hay menos que antes? Preguntó Tomura. El chico de cabello verde negó con la cabeza.
Realmente no podía decirlo. ¿Hay alguno suelto? Algunos no estaban orbitando tan estrechamente como podrían haberlo estado. Tal vez, respondió Izuku. El Dr. Garaki y Kurohiri compartieron una mirada. ¿Crees que puedes recordar lo suficiente para comprobar más tarde y saber si uno se ha ido o si algo ha cambiado? Preguntó Kurohiri. Creo que sí. Muy bien, Izuku, le dijo el Dr. Garaki. Entonces no hagas nada ahora. Puedes revisarlo más tarde en el día y si algo ha cambiado, podemos discutir qué hacer. Se sentaron en relativo silencio durante un rato. Tomura estaba mirando a Isashi, Kurohiri estaba de pie cerca de la pared, Izuku en Gigantomachia y el doctor en su puesto, tecleando suavemente en la computadora mientras aparecían diagramas y otros gráficos. Eventualmente, aunque Tomura no dijo nada, era obvio que el adolescente estaba perdiendo la paciencia por la forma en que se movía. Te llevaré de vuelta, Tomura Shigaraki, anunció Kurohiri antes de convertirse en un portal. El adolescente asintió, lanzando una última mirada al padre de Izuku antes de que pasara. Supongo que deseas quedarte, Izuku. El hombre brumoso preguntó después de que el adolescente se había ido. Sí, asintió Izuku. Le haría sentir mejor estar cerca de su padre. Sabía que no podía hacer nada pero se sentiría mejor. Él se queda. Gigantomachia confirmada. Muy bien, los ojos amarillos de Kurohiri asintieron por él y luego desapareció. Gigantomachia puso a Izuku al lado del tubo y se sentó con la espalda contra él. Había algo reconfortante el solo hecho de estar aquí. Izuku, sé que no parece que esté pasando mucho, pero tu padre se está curando, dijo el Dr. Garaki. Tenemos más usuarios peculiares que llegarán más tarde, pero si miras la herida de su cabeza, puedes ver que la carne está tratando de sanar. El líquido en el que está flotando es muy nutritivo y ayuda en la curación. Izuku se levantó y miró a su padre. No podía ver a qué se refería el doctor, pero sabía que el hombre no estaba mintiendo. Además, con sus peculiaridades, continuó el doctor. ¿Papá tiene alguna peculiaridad curativa? Izuku preguntó de repente. No, dijo inmediatamente el Dr. Garaki. ¿Sabes cómo se registran todas las peculiaridades? Preguntó. Izuku asintió. Las peculiaridades curativas son lo que llamamos doblemente registrados. Eso significa que en realidad están verificados. ¿Qué significa eso? La mayoría de las personas pueden registrar su peculiaridad como cualquier cosa. La tuya está registrada como aliento de fuego, pero nadie lo ha verificado nunca, ¿verdad? Mis amigos lo han visto, le dijo Izuku. Sí, pero nadie del gobierno lo ha verificado, ¿verdad? Hice su peculiar asesoramiento. Izuku asintió. Eso era cierto. Con una peculiaridad curativa, o incluso el hijo de alguien con una peculiaridad curativa registrada, el gobierno vendrá a confirmar cuál es su peculiaridad, y vienen cada pocos años para verificar la funcionalidad de la peculiaridad. Eso es lo que quiero decir con doble registrado. Cuando las personas tienen peculiaridades como esa, incluso si son difíciles de controlar, obtienen la ayuda que necesitan, por lo que no necesitan la ayuda de su padre, por lo que no tiene una peculiaridad curativa, concluyó el Dr. Garaki, conectando los puntos para Izuku pero aún tejiendo la ficción de que All for One ayudó a las personas. Sería mucho más simple decir que Isashi nunca había tomado una peculiaridad curativa porque era demasiado complicado con el gobierno y que nunca había habido un buen momento para tomarla y luego matar a uno de los poseedores de la peculiaridad. Tal vez deberían haber hecho el tiempo. Tal vez Isashi debería haber tomado una de las peculiaridades del sanador subterráneo, pero no. Eso sería peor. Entonces todos habrían sabido lo que pasó. Tal vez Nasuto pueda encontrar uno para prestarte entonces. Izuku lo sugirió después de pensarlo unos momentos. Si el gobierno solo revisara de vez en cuando, podría tomar uno, usarlo en su papá y luego devolvérselo al dueño. Tenía los ojos cerrados, por lo que no vio la mirada de sorpresa que le dio el doctor antes de que el hombre suspirara. Izuku, lamento decirte esto, pero Nasuto no sobrevivió, dijo con total naturalidad. All for One lo contrató para ampliar los límites del conocimiento humano y hacer los prototipos para él. No decirle a su hijo que habían muerto personas en regatas de héroes. ¿Qué? Izuku jadeó, con los ojos abiertos. El doctor suspiró pesadamente. Empujó hacia arriba los lentes que usaba sobre sus ojos y los frotó brevemente. Cuando los héroes encontraron a tu padre, atacaron durante el día, mientras él estaba en el trabajo, explicó. ¿Has visto las noticias, verdad? Izuku asintió rígidamente. No todos lograron salir, confirmó el Dr. Garaki a los informes de noticias. Nasuto fue uno de los desafortunados. Murió cuando el edificio se derrumbó. No estaba mirando a Izuku cuando dijo eso, por lo que no vio la forma en que el chico se acurrucó sobre sí mismo. Gigantomachia lo hizo y, aunque el hombre no era estúpido, no tenía idea de por qué Izuku reaccionó de esa manera. No sabía eso, dijo Izuku, con la mente dando vueltas. ¿Cómo iba a obtener registros de peculiaridades ahora? Nadie se los daría y, aunque algunos de los videojuegos que jugaba Tomura decían que podías piratear esa información que casi siempre lo hacía alguien con quien hablabas en el juego. El jugador no tenía que hacerlo. Izuku no creía que fuera tan fácil como los juegos lo hacían.
¿Te vas a quedar todo el día?, preguntó el doctor, ignorando la forma en que se sentía. Izuku no sabía cómo responder esa pregunta. «Puede echar un vistazo a algunas de mis investigaciones, si lo desea», ofreció el doctor, recordando los días del verano que Izuku pasó con él. Esos habían sido divertidos, discutiendo peculiaridades y lo que podría pasar con ellos en combinación. Él asintió. Era mejor que sentirse enferma e impotente. Era mejor que estar solo. Si bien no estaba, estrictamente hablando, solo en casa, Tomura estaría jugando un juego y era esencialmente lo mismo. El Dr. Garaki se levantó de su silla y tomó una tableta. «Solo le estoy dando esta tableta», le dijo a Gigantomachia antes de cruzar la habitación. El enorme hombre asintió bruscamente, pero observó su movimiento como un halcón. Se retiró rápidamente después de que Izuku tomó el dispositivo. Era realmente molesto, pero el doctor sabía por qué el hombre enorme era así. Sintió que había fallado. Todos sintieron eso de alguna manera. Excepto tal vez Izuku y Tomura. Realmente no habían tenido nada que ver con la situación, excepto dar testimonio del daño en el cuerpo de Isashi. Regresó a su estación de monitoreo. Eso era todo lo que podía hacer, por ahora. Lin. Izuku empujó la tableta con desánimo. Realmente no sabía qué hacer con él. Sabía que el Dr. Garaki estaba realizando varios experimentos, pero en ese momento no estaba interesado en ellos. Solo estaba interesado en las cosas que curarían a su padre. Hizo tapping en los archivos del Dr. Garaki sin ningún propósito real. Finalmente, Izuku dejó la tableta y se sentó con la espalda contra el tubo. Escuchó el líquido burbujear y observó cómo Gigantomachia paseaba por la habitación. Se permitió sentir a su padre de nuevo. Sus peculiaridades todavía estaban allí, brillando como un faro sobre la cabeza de Izuku. Era un consuelo, en sí mismo. Todas las lucecitas de colores se juntaron alrededor de su papá. Dejó que sus ojos se desenfocaran y solo los observó con su peculiaridad por un rato. Su papá tenía tantos. Se sintió orgulloso de eso. Significaba que había ayudado a tanta gente. Debajo de todos ellos, Izuku sabía que la peculiaridad de su papá estaba allí y se concentró, tratando de vislumbrarla. Excepto cuando hizo eso, vio otras peculiaridades. Los puntitos de luz no estaban en la habitación. No eran el doctor o Gigantomachia, estaban afuera. No tan lejos. Izuku usó la distancia al doctor para estimar la distancia a la que se encontraban estas peculiaridades. Probablemente estaban en la habitación de al lado, o tal vez un poco más lejos. Algunos de ellos estaban muy juntos, como si la persona tuviera múltiples peculiaridades. ¿Hay otros aquí?, preguntó suavemente. La pregunta fue un poco sorpresiva dada la forma en que sobresaltó al doctor. Con los ojos desenfocados, Izuku no vio los detalles de la mirada que le dirigió el doctor. «Los hay», respondió finalmente el anciano. «Pero no tienes que preocuparte por ellos». «Está bien», respondió Izuku, algo soñadoramente. Todavía se estaba concentrando en las peculiaridades a su alrededor. Se estiró más y esta vez sintió peculiaridades moviéndose. Solo eran unos pocos y no parecían estar acercándose. Izuku concluyó que eran personas fuera del edificio. Se sintió agradecido de que no fueran tantos. Era más seguro. Volvió a centrar su atención en los que estaban más cerca. Realmente había varios que tenían que estar en la misma persona. Con excepción de su padre Gigantomachia, Izuku nunca antes había visto a nadie con dos peculiaridades. ¿Por qué las personas cercanas tienen más de una peculiaridad?, preguntó. «Esos son mis experimentos», le dijo el doctor. «No son algo de lo que debas preocuparte, Izuku». «¿Por qué tienen peculiaridades?», preguntó Izuku. El doctor se rió. «Izuku, realizo investigaciones sobre peculiaridades, así que, por supuesto, mis experimentos tienen peculiaridades». El chico asintió y no se dio cuenta cuando el doctor suspiró aliviado de que no había preguntas de seguimiento. Izuku se sentó por varios momentos más antes de levantar la tableta. Soltó su control sobre su peculiaridad y miró la pantalla. Pasó de un lado a otro, entrando en el servidor del doctor. Había muchas carpetas allí. Izuku había visto algo antes, durante sus veranos y simplemente no estaba seguro de qué mirar. Sabía que era la forma en que el doctor lo distraía, pero en todo lo que podía pensar era en cómo echar un vistazo a un registro de rarezas. No tenía idea de cómo hacerlo sin Nasuto. Y sí, se sentía mal porque Nasuto había muerto, pero en realidad no conocía tan bien al hombre. Estaba más preocupado por su padre. Aunque, Izuku frunció el ceño cuando se le ocurrió un pensamiento. Sabía que el doctor investigaba las peculiaridades, pero en realidad nunca había pensado cómo. Tenía sentido que trabajara con peculiaridades si las estaba investigando, pero tal vez tenía un enlace a un registro. Miró la tableta y escribió registro en la búsqueda. Se sorprendió un poco cuando hubo varios resultados. Un par eran documentos de registro, pero había una carpeta en los resultados. Izuku hizo clic en él. Había una lista de subcarpetas. Sus ojos se abrieron cuando reconoció una lista de países. El doctor no tenía una lista de los registros, ¿verdad? Izuku decidió que no le importaba. Recorrió la lista y entró en la carpeta llamada Japón.
Dentro había un par de documentos. Miró los tamaños e hizo clic para abrir el más grande. Izuku no reconoció el programa pero pudo ver la lista de información. Realmente era una lista de peculiaridades. Y pudo ver el nombre de la persona con la peculiaridad al lado y, lo que es más importante, su ubicación. También había una descripción de la peculiaridad, pero cuando Izuku se desplazó hacia abajo, se dio cuenta de que no siempre estaba completa. Aún así, una sonrisa se dibujó en su rostro e Izuku abrió una búsqueda y escribió regeneración en la búsqueda de nombre de peculiaridad. Campo. La sonrisa se desvaneció cuando no hubo resultados. Pero luego pensó en sus propias peculiaridades y las de sus amigos. Los nombres no eran siempre el mejor descriptor, pero con más descripciones en blanco que completas, no tenía otra opción. Se mordió el interior del labio mientras trataba de pensar en qué otras palabras podrían usarse para nombrar una peculiaridad de regeneración. Autocuración era la opción obvia y la ingresó. Una vez más, no surgieron resultados. Tal vez no querían usar la palabra curación. ¿Cura? No dijo nada. No era que no hubiera peculiaridades, era que los resultados no eran los que estaba buscando. O había una marca en la peculiaridad para indicar que el gobierno lo controló. Eran peculiaridades curativas, pero no del tipo que él podía obtener. Necesitaba algo que no atrajera la atención de ningún héroe. ¿Qué otras palabras podrían usarse para la regeneración? Sabía por sus propias peculiaridades que a veces el nombre no era tan descriptivo. Firebread lo era, pero Kaeli Imperium no lo era. Y eso trajo en otros idiomas. Solo tendría que ser paciente. Izuku realizó una búsqueda de Gouduk. Betoni, verruga del obispo, Edgenetley Prunella vulgaris quedaron en blanco. Ni siquiera sabía lo que eran y no creía que la gente llamara así a su peculiaridad. Renovar, revivir y rehabilitar también quedaron en blanco. Arreglarlo parecía demasiado infantil, pero Izuku lo ingresó cuando pensó en la combinación. Sonaba más como una peculiaridad curativa que como una peculiaridad de autocuración, y cuando apareció un resultado, no se sorprendió mucho cuando había una marca al lado del nombre de la persona, lo que indicaba que era un médico profesional del gobierno. Izuku dejó de buscar por un momento mientras pensaba. La regeneración es lo que él quería, pero específicamente la regeneración del cuerpo. Sabía que era posible porque Setsuna podía hacerlo. Si alguien tomara un poco de su cuerpo, podría volver a crecer. Lo había hecho bastante a menudo con los dedos. Esperar. Volver a crecer, escribió eso. Izuku casi gritó cuando hubo resultados. Más de uno. Se le cortó un poco la respiración cuando vio eso. Miró los nombres peculiares y se preguntó cuál era cuál. Bueno, no fue Retroplans. Ese en realidad tenía una descripción. Revivir y regenerar un material vegetal orgánico no era lo que él quería. Eso dejó otros dos. Ninguno tenía una descripción. Regrown, perteneciente a una mujer, Hikochi-yu, en Kyoto, y Regrown, perteneciente a un hombre, Jirusun Logen en Hirosaki. No podía decir cuál sería mejor, pero Kyoto estaba más cerca. Izuku envió los detalles de ambas peculiaridades a su teléfono y luego hizo clic fuera del registro de peculiaridades antes de dejar la tableta. Si no fuera por una de estas dos peculiaridades, tendría que buscar de nuevo, pero ahora tenía un nuevo problema: ¿cómo llegar a Kyoto? Kurohiri era la respuesta obvia, pero simplemente no quería que el hombre lo supiera. No todavía. Había algo que lo retenía. El hombre ya estaba haciendo todo lo posible para traer curanderos. Y el Dr. Garaki y Kurohiri sabían cuál era su peculiaridad. ¿Por qué no habían preguntado sobre esta posibilidad? El tren iba a Kyoto y, aunque no tenía suficiente dinero, Tomura tenía la tarjeta. El dinero no iba a ser un problema aquí. Encontrar a este Hikochi-yu podría ser el verdadero problema, pero Izuku inclinó la cabeza hacia atrás y miró el tanque burbujeante de líquido en el que flotaba su padre. Había toda la razón que necesitaría. Ted, gracias por recibirme en tan poco tiempo, dijo Sir Niuteye cuando entró en la oficina. Es lo menos que podía hacer, dada la situación, dijo el comisionado de seguridad pública de Ero. Souka Naruta era un hombre mayor. Era un servidor público de carrera. Sabía exactamente qué decir y qué no decir según lo exigiera la situación, pero también sabía cuándo tenía que ver personalmente a héroes y Shigekix, y cuándo se los podía engañar a sus subordinados. A Mirai se le aseguró que, como compañero de All Might, estaba en la lista personal. ¿Cómo está Toshinori?, preguntó Soukan mientras Mirai tomaba asiento. Está entre cirugías en este momento, respondió el compañero de All Might. Y los médicos lo mantienen inconsciente. Sería útil hablar con Yagi en este momento, pero médicamente probablemente causaría más problemas. Los héroes tenían mucha influencia en la comunidad, pero en un hospital, mandaba el doctor. El comisionado Aruta asintió. Probablemente lo mejor, murmuró. Si bien los registros de un paciente eran confidenciales, habría visto al menos el informe inicial sobre el daño causado. Aún así, Mirai sabía cuál era la verdadera pregunta, excepto que no sabía la respuesta. Con un daño tan severo como el infligido a Toshinori, ¿tendría que retirarse como héroe? Solo el tiempo lo diría, pero no iba a estar haciendo cosas por al menos un mes. Probablemente más tiempo si realmente obedecía a los doctores.
Así que, por mucho que aprecie la actualización, ¿para qué querías verme?, preguntó Shoukan. Sus ojos eran agudos. El villano, dijo Mirai. Toxic Chainsaw no estará en condiciones de contradecir nada de lo que digamos, le dijo Shoukan. Mirai asintió. Esa no era su preocupación, pero era bueno tenerlo confirmado. El comunicado de prensa será enviado a la comisión para su aprobación dentro de 1 hora, le dijo al comisionado. Es mejor que apruebe el borrador final antes y que esté pasando por marketing en este momento. Estoy más preocupado por aquellos que vieron al villano, explicó. Ya han hablado con ellos. Al igual que era Seread y Scarab. No contradirán nada. Eso era de esperar. El grupo de rescate sabía que a veces la verdad causaba más daño que bien y esperaba que los héroes clandestinos siguieran la historia del HPSC. Estaba más preocupada por su cuerpo, le dijo Mirai al comisionado. ¿Su cuerpo?, preguntó Shoukan. No estaba en la morgue, explicó Sir Niuteye. El comisionado asintió su comprensión. Los ojos de Mirai se entrecerraron ligeramente pero se obligó a relajarse. ¿Ibas a identificar su identidad civil? Shoukan pidió confirmación. Se ha decidido que es mejor si Sasirigi simplemente desaparece, le dijo el comisionado con suavidad. Sir Niuteye parpadeó y luego reinterpretó la oración en lenguaje político. El gobierno iba a culpar de algo a JBQC y específicamente a la personalidad civil de All for One, pero ¿qué? ¿Así que Hisashi habrá sido llevado directamente al Tártaro? Él sondeó. Todavía no explicaba dónde estaba el cuerpo de All for One. Shoukan sonrió. Sí. Esa fue una tapadera aceptable. Los del Tártaro no recibieron visitas. ¿Y ha sido llevado al Tártaro?, preguntó Mirai. Era experto en el habla política, pero aquí no había lugar para el error. El comisionado no respondió de inmediato y Sir Niuteye comenzó a preocuparse. Podían mantener la ficción de que Sasirigi había cometido algún crimen y había sido encarcelado en el Tártaro todo lo que quisieran, siempre y cuando su cuerpo estuviera realmente allí. ¡Qué habilidad tan interesante!, dijo finalmente Shoukan. Para tomar y dar caprichos, explicó. Existen peculiaridades para copiar temporalmente peculiaridades, apagarlas y hacer todo tipo de cosas maravillosas. Pero tomarlas permanentemente, no lo creí posible hasta que leí el archivo. Sir Niuteye tampoco había creído que fuera posible hasta que comenzó a trabajar con Toshinori. Y la peculiaridad de All Might. Tan fantástico. Un legado del comienzo. Igual que Hisashi. Es algo que debe estudiarse. El comisario le sonrió. Por un momento, Sir Niuteye se sintió asqueado, pero luego asintió mientras traducía las palabras. El comisionado no podía decirle eso directamente, no cuando se trataba de investigación humana. Eso estaba estrictamente controlado y por lo general prohibido. Especialmente la investigación peculiar, incluso en cadáveres. El cuerpo de All for One no estaba en Tartarus. Con él muerto, no había necesidad de eso, aunque la historia pública sería que él estaba allí. En cambio, su cuerpo estaba en algún laboratorio de investigación. ¿Qué pasa con su esposa y su hijo?, preguntó Mirai. Es posible que Tartarus no tenga derechos de visita, pero que él supiera, Sasirigi nunca se había divorciado de Inko Midoriya, por lo que ella podría reclamar sus bienes, al igual que su hijo. Sasirigi era, públicamente, un hombre muy rico y probablemente poseía muchos de sus activos legítimamente, y el compinche había visto cómo la gente salía de la nada cuando se trataba de dinero. ¿Su qué?, exigió Shoukan, con los ojos muy abiertos. La esposa y el hijo de Hisashi, repitió Sir Niuteye con suavidad. El comisionado no sabía cómo All for One había sido rastreado. ¿Había estado tan cegado por la investigación potencial? No creo que esté divorciado de su esposa, pero definitivamente separado, ya que se llevó a su hijo y se fue hace unos 5 años. No tuvo que dar más detalles. Shoukan entendió lo que eso significaba. Incluso si la esposa no tenía derechos sobre los bienes, el hijo sí. Eso complicaba las cosas. El gobierno podría reclamar activos del patrimonio de Sasirigi si no hubiera nadie para reclamar el patrimonio. Nadie lo investigaría muy de cerca, sin embargo, incluso si la esposa no deseaba reclamar nada, la ley reconoció el reclamo del hijo. Era mucho mejor que la del gobierno. ¿Dónde está el niño?, preguntó el comisionado. Había un brillo en sus ojos que hizo que Mirai agradeciera que tenía la respuesta que tenía. No le importaba el niño de la forma en que parecía hacerlo Tsukauchi, pero sabía lo que significaba ese brillo. Los de la comisión eran humanos, con todos los vicios y problemas que eso conllevaba. No lo sé, respondió Sir Niuteye. La policía me informa que no ha ido a la escuela desde la batalla. Shoukan sabía lo que eso significaba. O el niño, Izuku, estaba con los lugartenientes de confianza de Hisashi y sería criado para tomar el puesto de su padre, o esos mismos lugartenientes habían visto la oportunidad de un avance personal. Si Izuku tenía la peculiaridad de Hisashi, All for One, o una copia de ella, la comisión no obtendría un sujeto de prueba en vivo. Finalmente, el comisionado asintió. Gracias por avisarme. Me aseguraré de que se hagan los arreglos apropiados, anunció. Mirai asintió.
La declaración fue una trampa, pero probablemente traducida a que la esposa obtendría algunos beneficios, por lo que no tenía motivos para reclamar más, y algo se reservaría para el hijo, aunque si apareciera, la comisión volvería a examinar sus opciones y Mirai lo sabía. Que la opción preferida sería tomarlo como sujeto de prueba. No, gracias por disipar mis preocupaciones sobre Hisashi, respondió Mirai mientras se levantaba. No estaba feliz de que se experimentara con el cuerpo de All for One, pero era mejor que la alternativa de él, de alguna manera, imposiblemente, sobreviviendo. Por supuesto, le dijo Shoukan, sonriendo mientras Mirai salía de su oficina. Una vez afuera, Sir Ryuteye negó con la cabeza levemente. Se preguntó si llegaría un día en que la comisión fuera el enemigo y todo lo que pudo concluir fue que eso era posible. Excepto que no era hoy, y por ahora, eso era suficiente. Izuku se presionó contra una pared mientras miraba a su alrededor. La estación de Kioto era enorme y había gente por todas partes. Tomura estaba a su lado y ambos buscaban instrucciones sobre cómo llegar a la plataforma 4. Una vez que Gigantomachia lo dejó irse y Kurohiri lo llevó a casa, Izuku le dijo a Tomura que potencialmente había encontrado una peculiaridad de regeneración. El hecho de que fuera en Kioto no molestaba al chico mayor. Quería irse entonces, pero Izuku había señalado que era de noche. Había menos trenes. Además, necesitaba averiguar dónde vivía Hikochiyu. Tomura había ido inmediatamente a investigar los planes de viaje, mientras que Izuku buscaba más información sobre la mujer. Afortunadamente, descubrió que ella todavía vivía en Kioto, y Tomura descubrió que Kioto estaba a unas 2 horas en tren. Podrían estar allí y volver en un día. Luego ambos investigaron más sobre Hikochiyu. Tomura había encontrado su Lifebo que les había dado cierta información. Trabajaba en casa, o al menos eso parecía, así que ahí es donde iban a ir. Izuku estaba algo agradecido por eso. Recordó haber pasado por seguridad con su padre cuando lo suspendieron y sabía que si ella trabajaba en un edificio de oficinas, se habrían quedado atrapados afuera. Ahora, si tan solo pudieran encontrar la plataforma 4, que los llevaría a uno de los trenes locales para llevarlos a la casa de Hikochiyu. Después del tren local, tenían que subirse a un autobús. Y luego tuvieron que caminar para encontrar la calle y la casa correctas. Pero si pudieran hacerlo lo suficientemente rápido, podrían estar de vuelta en el tren a media tarde. No deberían meterse en demasiados problemas. Pero tenían que encontrar el andén 4. Y luego subirse al tren correcto. ¿Estás perdido? La pregunta lo tomó por sorpresa e Izuku miró hacia la izquierda. Había una chica de su edad parada allí. Tenía el cabello rosado que sobresalía alrededor de su cabeza. Tenía un par de gafas protectoras sobre los ojos y parecían tener algunos accesorios. A pesar de no ver sus ojos, Izuku se dio cuenta de que los estaba mirando fijamente. Llevaba una mochila con una variedad de cosas parecidas a palos que sobresalían de ella. No, no lo somos, respondió Tomura mientras Izuku asentía. Ella los miró extrañada. Sí, estás perdido. Puedo decirlo. Fuera de la ciudad, anunció. Lo que significa que necesitas uno de estos. La niña sacó su mochila y sacó algo de ella. Izuku lo miró. El objeto era redondo con una pequeña pantalla en un lado y lo que parecían ser antenas. Él no lo sabía. Es un buscador. Solo dile a dónde quieres ir y te dirigirá. No necesitamos un GPS, gruñó Tomura. No es un GPS, es un buscador. La chica objetó. El GPS solo te grita, esto realmente encuentra cosas. ¿Puede encontrar personas? Preguntó Izuku. Ella le sonrió, mientras aún sostenía el dispositivo. Por supuesto. Si tienes una foto, los encontrará. Dame una foto y déjame mostrarte. Había cierta exuberancia en su demanda e Izuku se encontró sosteniendo su teléfono, que tenía una foto de Hikochiyu que Tomura había encontrado en Lifebook. Ella sonrió y sostuvo su dispositivo, dejando que mirara la foto y luego saltó de sus manos, flotando sobre las cabezas de las personas. Dio vueltas un poco, lanzándose de un lado a otro e Izuku pudo ver en la pantalla que estaba escaneando los rostros de las personas a su alrededor. Realmente fue un buscador. Y entonces las alarmas se dispararon. Tanto Izuku como Tomura se sobresaltaron por el ruido. La chica solo puso los ojos en blanco. O al menos ella parecía hacerlo. Izuku no podía decirlo con las gafas que todavía cubrían sus ojos. Baja ese dron, Atsume. La llamada llegó por megafonía. Eso solo la hizo resoplar. No es un dron. Es un buscador. Ella gruñó, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por ellos, pero obviamente no por la persona que estaba mirando. Pero ella hizo un gesto hacia su artilugio y volvió y se cernió sobre sus cabezas. Este bebé funcionará, donde no haya observadores demasiado estrictos, les dijo. No lo necesitamos. Tomura gruñó e Izuku sintió que lo agarraba del hombro. Tenía guantes puestos, por lo que no había peligro por su peculiaridad. Atsume. Llegó otra advertencia por megafonía. Entonces van a seguir perdidos, les dijo, ignorando a la megafonía. Y puedes tener mi buscador, todo por 500 yenes. Atsume. El orador por megafonía se estaba cansando mucho.
Izuku levantó la mano y, con un empujón de Kaeli Imperium, atrapó el dispositivo redondo. ¿Era esa tu peculiaridad? La chica preguntó de inmediato, subiéndose las gafas. Sus ojos eran amarillos. No pudo evitar notar eso dada la forma en que ella estaba inclinada hacia adelante, y su rostro inclinado para que estuviera justo contra el suyo. Excepto con el gesto no había amenaza. Sin embargo, no tenía pupilas, solo una serie de marcas que parecían un punto de mira. No, Izuku logró mentir, pero sabía que no era lo suficientemente bueno. Me lo llevaré, añadió para distraerlo un poco. ¿Vas a? La pregunta provino tanto de la niña Atsume como de Tomura. Izuku asintió. Será útil donde haya menos gente, explicó. Eso hay que quería que la autoridad palestina se detuviera. 500 yenes, ¿verdad? Ante eso, Atsume retrocedió. Había una expresión extraña en su rostro y, por un momento, Izuku pensó que cambiaría de opinión. Entonces ella sonrió. Sí. 500 yenes. Le tendió otro dispositivo. Afortunadamente, el uso de este era obvio. Izuku se rodeó a sí mismo, balanceando el buscador en un brazo mientras sacaba su teléfono. Acercó su teléfono al escáner y sonó un pitido. Luego mostró 500 yenes. Su teléfono también sonó. Izuku miró hacia abajo, esperando ver que la aplicación confirmara la venta, pero vio que en realidad también tenía los datos de contacto. «Eres mi primer cliente», dijo Atsume, un poco en voz baja. Había algo dulce en la declaración e Izuku sonrió. Ahí está ella. El grito vino desde la distancia. El rostro de Atsume cambió de inmediato. Perdió su suavidad y ella se levantó de un tirón y miró a su alrededor. Izuku no pudo ver lo que ella vio, pero sonrió. «Me tengo que ir». Ella prácticamente gritó y luego salió disparada hacia la multitud. «Espera. ¿Dónde está la plataforma 4? Izuku le gritó retrocediendo muy rápidamente. De esa manera. Atsume señaló sin disminuir la velocidad. El chico de ojos verdes miró en la dirección que ella señaló, y efectivamente pudo ver un letrero que decía plataforma 4. Había una nota secundaria que anunciaba que la línea de tren que necesitaban también estaba allí. Izuku miró a Tomura mientras agarraba el dispositivo y su teléfono y se preguntó qué pasó. Aún así, ahora sabían dónde estaba la plataforma 4, así que eso era algo bueno. Los guardias de seguridad corrieron hacia ellos antes de que Izuku pudiera pensar en otra cosa. «¿Estamos bien?», resopló Tomura, antes de señalar. «Ella se fue por ese camino», agregó. Los guardias los miraron e Izuku se dio cuenta de que estaban siendo evaluados antes de que los guardias, un hombre, una mujer, salieran corriendo detrás de Atsume, que ahora no se veía por ningún lado. «Vamos», gruñó Tomura, agarrando el hombro de Izuku. Se las arregló para volver a deslizar su teléfono en su bolsillo y agarrar el dispositivo mientras Tomura lo arrastraba hacia la plataforma 4. Ahora solo tenían que encontrar a Hikochiyu y luego podrían ayudar a su padre. Izuku sonrió suavemente. Este iba a ser un buen día. Ted, el teléfono de Tomura sonó cuando llegaron a la calle en la que Hikochiyu estaba destinado a vivir. Era un barrio bastante tranquilo. Las casas eran todas de color crema y todas parecían tener un pequeño balcón en el segundo piso. El frente de las casas tenía espacio para un automóvil, pero habían pasado por delante de muchas bicicletas guardadas en esas áreas. Doblaron por la calle e Izuku supo que cualquiera que los mirara habría pensado que eran niños que vivían aquí. «Esto es todo», anunció Tomura. Izuku miró hacia la casa. Tenía la cara color crema y los canelones negros. Había un pequeño car blanco en el espacio con una cerca extensible cerrada frente a él. El área del jardín delantero en realidad tenía una cubierta y una bicicleta de mano estaba estacionada en el frente de la casa. La casa de al lado era de un color más oscuro y tenía una antena parabólica. Izuku se dio cuenta sin ninguna razón, excepto que estaba nervioso. ¿Puedes sentirla?, exigió Tomura. «Puedo sentir a alguien», respondió Izuku. Esta era la primera vez que iba a tomar una peculiaridad de alguien que no conocía. Había tomado peculiaridades de su padre y de Tomura, pero él las conocía y ellos sabían que las recuperarían. Hikochiyu no sabía lo que estaba pasando. ¿Estaría asustada? Ella no sabía qué pensar. Izuku tragó antes de que sus nervios pudieran causarle náuseas. «Bueno, toma la peculiaridad y podemos probarla», exigió el adolescente. «Deberíamos decírselo», objetó Izuku. Por un momento, parecía que Tomura iba a pelear con él por eso, luego los ojos del adolescente cambiaron ligeramente. «Se lo diré», dijo. «Pero revisa la peculiaridad primero», instruyó. Eso tenía sentido y en realidad le dio un poco de alivio a Izuku. Él asintió, antes de cerrar los ojos y extender la mano. Podía sentir el gris de Kai de Tomura a su lado, pero en la casa frente a ellos, había otra peculiaridad. Era de un rojo brillante, casi palpitante. Izuku extendió la mano y lo agarró. «¿Lo tienes?», preguntó Tomura cuando sus ojos se abrieron de nuevo. Izuku asintió. La peculiaridad se sentía un poco extraña, como si se extendiera sobre su cuerpo. El adolescente sonrió. «Entonces probémoslo», anunció, y antes de que Izuku supiera lo que estaba sucediendo, Tomura había sacado una navaja de un bolsillo. Los ojos verdes se abrieron al verlo.
¿De dónde sacaste eso?, exigió Izuku. Se prohibió viajar con armas en el transporte público. No importa eso, gruñó Tomura. Es para comprobar que la peculiaridad funciona, advirtió. Izuku no se estremeció, pero no estaba ansioso por eso. Extendió la mano. Tomura puso el cuchillo contra su dedo índice y cortó. La sangre brotó de inmediato e Izuku siseó por el dolor. Pero luego se detuvo. Izuku empujó su pulgar hacia adelante y limpió la sangre. Manchó, pero ambos pudieron ver que el corte había desaparecido. Izuku se llevó el dedo a la boca y chupó la sangre restante antes de volver a mostrar el dedo. La herida realmente había desaparecido y aunque era poco probable que un corte de ese tamaño dejara una cicatriz, no había nada. Él sonrió. Tomura dio una pequeña sonrisa. El adolescente se veía extraño sin las manos agarrando su cuerpo, pero la sonrisa era feliz. Ahora una prueba más grande, anunció. Antes de que Izuku pudiera objetar, Tomura apuñaló el cuchillo hacia adelante. El adolescente estaba demasiado cerca para esquivarlo, e Izuku sintió que la hoja se clavaba en su hombro. Levantó la mano para defenderse, pero Tomura retiró el cuchillo y ese movimiento cortó la carne allí. La sangre salpicó el pavimento e Izuku respiró para llorar. Tomura se tapó la boca con la mano enguantada, ahogando su grito. Los ojos verdes se abrieron de par en par por el dolor, pero cuando Izuku luchó por respirar alrededor de la mano de Tomura, las heridas sanaron. Izuku sacudió la cabeza cuando la picadura desapareció y luego empujó el brazo de Tomura. Se sintió un poco mareado, pero cuando miró la piel de su mano, estaba completa de nuevo. Tomura empujó su hombro con sus dedos enguantados. Su ropa estaba pegajosa con sangre alrededor del agujero, pero su piel estaba entera otra vez. Funciona, Tomura tenía una sonrisa real esta vez. No me siento tan bien, dijo Izuku. Se sentía débil, cansado y hambriento al mismo tiempo. Tomura reaccionó rápidamente, agarrándolo por los hombros y empujándolo para que quedara apoyado contra la cerca. Tenía que probarlo, dijo, sin disculparse. Izuku tragó saliva y asintió. Cerró los ojos. Estoy cansado. Te traeremos algo de comer de la máquina expendedora cerca de la parada de autobús, dijo el adolescente. Pero tengo que ir a decirle a Hikochiyu que estás tomando prestada su peculiaridad, agregó Tomura. Izuku asintió antes de inclinar la cabeza hacia atrás, apoyándola en la valla. Está bien, susurró. Tomura lo miró con cuidado, juzgando algo antes de darse la vuelta, tirando de sus guantes. Entró por la puerta y se dirigió a la puerta. Izuku lo escuchó tocar antes de escuchar la puerta abrirse. El chico de cabello verde se giró levemente, viendo que Tomura había entrado. La manija de la puerta no estaba. Más tarde se opondría a eso, pero sabía que tenían que hacer un buen tiempo. Izuku estaba cansado, pero sabía que Kurohiri estaría preocupado. También Gigantomachia. Tenían que regresar ahora. Y luego, después de que Izuku le dio la peculiaridad a su padre, y papá se curó, entonces podría devolverle la peculiaridad a Hikochiyu y todo volvería a ser como antes. Probablemente. Si los malos habían encontrado a su padre, probablemente habría cambios. Pero al menos papá estaría mejor. Izuku se aferró a ese pensamiento mientras trataba de mantener los ojos abiertos. La casa estuvo en silencio hasta que hubo un grito y un golpe. Izuku se empujó hacia arriba. Probablemente Tomura había sorprendido a Hikochiyu. No estaba del todo seguro de lo que podía hacer, pero abrió la puerta y subió los escalones hasta la puerta, justo cuando se abrió. Tomura apareció de nuevo. Estamos listos para irnos, dijo el adolescente. ¿Ella está bien con eso?, preguntó Izuku. Por supuesto. Tomura respondió. Es para el sensei. Descartó el asunto con las palabras. Por supuesto, estuvo de acuerdo Izuku. Es para papá, confirmó. Estoy cansado, agregó. Te traeré comida cuando lleguemos a la parada del autobús, dijo el adolescente de cabello blanco, pero Izuku sintió la forma en que Tomura lo agarró del brazo. Podía sentir que un dedo se levantó deliberadamente para no quitarse el polvo de la camisa. Fue arrastrado unos metros antes de que el adolescente se detuviera. ¿Tienes otra chaqueta o algo así?, preguntó Tomura, hurgando cuidadosamente en un bolsillo para sacar un guante. Izuku parpadeó, pensando. En mi mochila, dijo. El adolescente lo giró e Izuku escuchó que su mochila se desabrochaba. Luego, el saltador fue arrojado sobre su cabeza. Ponte eso, fue la instrucción. Recibiremos miradas extrañas si estás cubierto de sangre, fue la explicación. Izuku cumplió y en realidad se sintió mejor con la capa extra puesta. Vamos, tenemos que volver, dijo el adolescente, tomando la mano de Izuku. Él asintió. Tenían que regresar, porque ahora, en realidad podrían ayudar. Ese pensamiento ahuyentó el cansancio e Izuku se sintió bien. Line. Izuku se recostó en su asiento, mirando su teléfono mientras el mundo pasaba zumbando en el tren. El viaje de vuelta desde Kioto fue aparentemente más largo que el viaje de ida. Pero cada vez que se preocupaba, pinchaba la peculiaridad roja que había en él. Eso también lo distrajo de la pegajosidad de su ropa. Realmente necesitaba cambiar, pero no había habido tiempo. Tomura le había conseguido un poco de jugo de la máquina expendedora justo cuando llegaba el autobús.
Se lo bebió rápidamente, lo que le hizo sentirse mucho mejor. Y luego habían hecho la conexión en la estación con ambos trenes y ahora estaban en el Shinkansen, de camino a Nagoya. Era la primera oportunidad que tenía de mirar su teléfono. Estaba bastante sorprendido de que no hubiera sonado hoy. Seguramente Kurohiri ya había notado que habían desaparecido. ¿Has tenido noticias de Kurohiri? Izuku le preguntó a Tomura. El adolescente estaba sentado en el asiento a su lado, manos enguantadas jugando con su teléfono que estaba enchufado para cargar. Tomura les había comprado boletos de clase verde especialmente para esa función. Por supuesto que no, respondió el adolescente. Lo bloqueé. ¿En mi teléfono también?, preguntó Izuku, recordando que Tomura había pedido ver su teléfono antes. Sí, en tu teléfono también, fue la respuesta, acompañada de un bin que significaba que había terminado un nivel de algún juego. ¿De qué hubiera servido bloquear solo mi teléfono? ¿No se enfadará? Tomura puso los ojos en blanco. Izuku tuvo la clara impresión de que estaba reconsiderando por qué había aceptado ayudar. Estamos haciendo esto por Sensei, le dijo el adolescente. El recordatorio ayudó. Un poquito. Izuku todavía se sentía mal, pero por su padre, eso era más importante. Se preguntó por qué no le habían dicho a Kurohiri lo que estaban haciendo. El hombre probablemente ya podría haberlos llevado hacia y desde Kioto. Izuku negó con la cabeza una vez. No importaba. Ya estaba hecho. En cambio, tocó las pantallas del teléfono hasta los controles de bloque. Y ahí estaba. Kurohiri fue bloqueado. Lo mismo con el Dr. Garaki. Gigantomachia no tenía teléfono, por lo que no estaba bloqueado. Su dedo se cernió sobre el botón para desbloquear y luego Izuku se encogió internamente. Incluso si esto fuera por su padre, se iban a meter en problemas. Tomura se había cortado la ropa y se habían ido sin decírselo a nadie. Tal vez sería mejor simplemente aparecer con la peculiaridad. Izuku regresó a la pantalla de inicio e ignoró la forma en que Tomura resopló. No era como si hubiera desbloqueado a Kurohiri. En cambio, Izuku fue a sus contactos. Recordó a la chica de la estación, Atsume había puesto sus datos de contacto en su teléfono. Solo tenía 9 contactos, y eso incluía los servicios de emergencia, por lo que sus detalles fueron fáciles de encontrar. Mei Atsume. Hizo clic en el nombre. Una mirada rápida le dijo que no había dirección, pero incluso Izuku sabía que sería una estupidez. Sin embargo, se llenó una línea adicional. Era la línea del título. Genius Creator of Invention Babies fue un poco complicado. A su lado, Tomura resopló. Izuku miró para ver al adolescente mirando su teléfono. Al menos ella era modesta, dijo encogiéndose de hombros. Podría haber funcionado. Izuku sintió la necesidad de objetar en nombre de Mei. Tan pronto como llegaron a la plataforma 4, Tomura había limpiado el polvo del buscador. No lo necesitábamos. Izuku solo miró a Tomura. No lo necesitaban porque Tomura había usado su teléfono, pero nunca supieron que hubiera sido útil. Y significó que Izuku perdió sus 500 yenes. Hizo clic en guardar en el contacto. Parecía bastante amigable, y ahora su lista de contactos ascendía de 10. Se sentía realizado en eso. Aunque sabía que debería eliminar a Nasuto y aún no lo había hecho. Izuku fue a sus mensajes. Había un par que no había respondido hoy. Hizo clic en el primero. Era de Itoshi. No quiero aventuras. Quiero gatos. Por un momento, Izuku estuvo confundido, pero luego recordó que no le había dicho a Itoshi sobre el ataque. Lo siento, no he estado buscando. Hubo un ataque de villano bastante grande aquí, Y. Izuku vaciló. ¿Cuánto dijo? Le diría a Itoshi lo mismo que le había dicho a Uraraka. Papá quedó atrapado en eso. Así que no he estado mirando gatos. Izuku presionó enviar antes de ir a ver sus otros mensajes. Uraraka también le había enviado un mensaje. ¿Tu papá va a estar bien? Déjame saber si puedo hacer algo. Eso era como ella. Ella siempre estaba dando. Y ahora que estaban de regreso, Izuku podía responder honestamente. Él va a estar bien. Esperaba que eso fuera cierto. Realmente esperaba que la peculiaridad arreglara a su padre. Pero estará un tiempo en recuperación, agregó Izuku, antes de tocar enviar. Su teléfono vibró entonces, señalando un nuevo mensaje de Itoshi. Mierda. Ese fue el ataque en el que estaba All Might. Izuku frunció el ceño ante eso. El doctor, Kurohiri y Tomura le habían dicho que All Might había lastimado a su papá, pero que Itoshi preguntara, sin siquiera preocuparse por su papá, lo hizo sentir mal. Pero él sabía, solo sabía que si le decía a Itoshi que All Might había luchado contra su padre, su amigo se pondría del lado de los héroes. Itoshi era un buen amigo, pero no sabía lo que hacía Izuku. Sí. Izuku respondió. La pelea acabó con su edificio de oficinas, agregó. Nadie informa que fue tan malo. Itoshi respondió, casi de inmediato. Los puntos indicaban que todavía estaba escribiendo. Los informes de noticias dicen que All Might detuvo a Toxic Chainsaw y que hubo algunos daños. Izuku miró el mensaje. Realmente no sabía qué decir. Algo de daño fue como reportaron ataques todos los días. Esto no fue un daño. La noticia de que la primera noche había reportado muchos daños.
Su papá había luchado contra All Might Y. Desde su lado, Tomura resopló. El adolescente estaba mirando la conversación de Izuku con Hitoshi. All Might todavía está en el hospital, dijo. Los héroes no quieren salir y decir que un empresario casi gana, agregó. ¿Quién es Toxic Chainsaw? Preguntó Izuku. No había oído hablar de ese villano. Y aunque sabía que, si las noticias se informaban con veracidad, entonces su padre sería presentado como el villano, dado el daño que le habían hecho, no se sentía bien que alguien más se llevara el crédito. Era una sensación complicada. Tomura tocó varias veces su teléfono y luego hizo un gesto rápido. El teléfono de Izuku sonó y apareció una notificación de artículo. Lo aceptó y se abrió el enlace. Había una foto de un hombre que parecía malvado en la parte superior. También parecía que estaba medio derritiéndose. Hubo una breve introducción. Izuku pasó por encima de eso y se desplazó hacia abajo. Había una lista de delitos a la mitad del artículo. Robo de vehículos, incendio provocado, asalto agravado, robo a mano armada y homicidio. Todos eran delitos graves, pero todos sí carecían. Eran violentos, pero Izuku sabía que cualquiera con un pequeño grado de fuerza podría haberlos perpetrado. Parecían cojos. Él resopló. ¿Qué es mocoso? Exigió Tomura. Él no es exactamente, Izuku buscó una palabra. Sabía lo que quería decir, pero no estaba seguro de cómo decirlo. ¿Experto? Finalmente se decidió. Se sintió vagamente insultado de que este fuera el hombre que estaba recibiendo el crédito. El adolescente se encogió de hombros. Los héroes necesitaban a alguien tan que, dijo y luego volvió a mirar su teléfono. Izuku no estaba seguro de si a Tomura le importaba que su papá fuera equiparado a este hombre. Suspiró y volvió al hilo de mensajes con Hitoshi. Hubo más que algún daño. Se destruyeron bloques enteros. Y la oficina de papá quedó atrapada en eso. Algunos de sus empleados fueron asesinados. Mientras esperaba que Hitoshi respondiera, Izuku volvió a sus otros mensajes. Le había enviado una broma a Himiko antes y ella le había devuelto una. Abrió el hilo. 2 glóbulos se conocieron y se enamoraron, pero, por desgracia, todo fue en vano. Le tomó un momento obtener ese y cuando lo hizo, Izuku sonrió antes de suspirar. Puede que sea más lento respondiendo, Himiko. No estoy seguro si escuchaste sobre el ataque aquí abajo. Papá quedó atrapado en eso y está muy mal en este momento, pero va a mejorar. Sin embargo, algunos de sus empleados murieron. Probablemente debería haber enviado un mensaje de grupo, pero todavía no había logrado presentar a Uraraka, Hitoshi y Himiko entre sí. Ni siquiera electrónicamente. En parte, estaba esperando que Hitoshi se mudara aquí. Entonces eso se encargaría de presentar a Uraraka e Hitoshi y no sabía cómo presentaría a Himiko. Pero tener un chat grupal, incluso si solo fuera para que él les enviara mensajes, habría sido conveniente. Su teléfono sonó de nuevo. Era de Hitoshi. ¿En serio? ¿Tu papá está bien? ¿Deberíamos venir a visitarnos? Las preguntas fueron enviadas a gran velocidad. Izuku parpadeó antes de responder, observando los puntos en la parte inferior que indicaban que Hitoshi probablemente todavía estaba escribiendo el siguiente mensaje. Si hablo en serio. Papá está gravemente herido, pero va a estar bien. Izuku empujó la peculiaridad roja que se extendía sobre él. Él iba a estar bien. Siento lo de los empleados, añadió Hitoshi. No fue una ocurrencia tardía. Era solo que estaba haciendo las otras preguntas primero. El teléfono de Izuku sonó antes de que pudiera responderle a Hitoshi nuevamente. Esta vez fue Himiko otra vez. Las noticias informaron algo, pero se han centrado en All Might. ¿Sabes cómo se inició en un distrito comercial? Eso no es seguro para las personas y All Might está destinado a mantener a las personas seguras. Ese fue un mensaje bastante extraño de Himiko, pero, al mismo tiempo, a Izuku le gustó. Había un sentimiento allí que él sentía. Entendió, vagamente, por qué los héroes perseguían a su padre. Pero, ¿no deberían mantener a los demás a salvo cuando lo hacen? ¿No deberían haber tratado de atrapar a su padre? Izuku no sabía dónde, pero no en el trabajo, ni en casa, ni en algún lugar donde otros pudieran salir lastimados. Sería mejor si no fueran tras su papá en absoluto, pero eso no iba a suceder. Si las personas malas se convirtieran en héroes, querrían que las cosas siguieran igual. Su papá quería que las cosas fueran mejor, así que ellos no querían eso. Querían silenciarlo. Incluso todo podría. Pero si hieren a otros en el proceso, ¿cuál era el punto? Los medios obviamente culparían al villano, pero no fue su culpa. No fue culpa de su padre. No estaba bien, pero no tenía ni idea de qué podía hacer al respecto. Necesitaba hablar con su papá. Papá lo sabría. Lo que hizo que su papá mejorara aún más importante. Lo que significaba que realmente debería desbloquear a Kurohiri. No mantuvo a papá a salvo, respondió Izuku a Himiko. Con suerte, estará mejor pronto, entonces Izuku no sabía qué pasaría entonces. Borró esa declaración y escribió una nueva. Podemos discutir más adelante. Eso fue mejor. Presionó enviar y luego volvió a la configuración. Izuku respiró hondo, mirando el botón de desbloqueo. Y luego miró por la ventana. El tren pasaba por una ciudad pero él no la reconoció.
Desvió la mirada hacia la parte delantera del carruaje. El tablón de anuncios le dijo que el Shinkansen estaba a tiempo. Él ya sabía que no iban a parar. El tren era expreso, Kyoto a Nagoya. Suspiró y volvió a mirar su teléfono. No había forma de posponerlo. Con una mueca, Izuku tocó desbloquear. Casi inmediatamente su teléfono comenzó a sonar. Rápidamente lo puso en silencio pero siguió vibrando. Había muchos mensajes perdidos. Será mejor que vaya a llamarlo, le dijo a Tomura. El adolescente resopló pero asintió. Izuku se levantó y caminó hasta el final del carruaje. Salió del compartimiento de pasajeros al área de servicio. Justo cuando llegaba allí, sonó su teléfono. Era Kurohiri. Izuku miró fijamente el número en la pantalla. Debería haber hecho que Tomura hiciera esto. O mejor dicho, Tomura debería estar aquí con él. No había tiempo para buscarlo, y sería de mala educación cruzar el vagón con el teléfono sonando. Izuku tocó aceptar. Hola, Kurohiri, dijo en voz baja. Izuku. Podía oír el alivio en la voz del hombre brumoso. ¿Estás bien? La pregunta siguió rápidamente, pero el tono había cambiado. Si bien había preocupación allí, Izuku también pudo escuchar una extraña nota de amenaza. Estoy bien. Estoy en un Shinkansen rumbo a Nagoya, explicó, tratando de averiguar por qué Kurohiri sonaba amenazante. ¿Estás solo? El hombre brumoso preguntó neutralmente. Estoy con Tomura, respondió Izuku. Izuku, ¿estás bien? La pregunta se hizo de nuevo. Eso no tiene sentido. Estoy bien, Kurohiri. Salí con Tomura esta mañana para ir a Kioto y ahora estamos de regreso. El hombre brumoso se quedó en silencio por unos momentos. Está bien, dijo finalmente. ¿Por qué fuiste a Kioto? Izuku miró a su alrededor. Su padre siempre había dicho que no podía hablar abiertamente de su peculiaridad y todo lo que Izuku había visto lo confirmaba. No había nadie aquí, así que podía decir algo. Vinimos a buscar una peculiaridad para ayudar a papá, explicó. Ya estamos obteniendo las mejores peculiaridades curativas, sonaba cansado Kurohiri. No es una peculiaridad curativa, objetó Izuku. Uno de regeneración. ¿Regeneración? El cuidador de Tomura parecía sorprendido. Izuku podía imaginar cómo se vería. Sus ojos no se moverían en absoluto, e incluso la niebla que lo formaba parecía haber ralentizado su movimiento mientras pensaba. Ya veo, dijo finalmente Kurohiri. El Shinkansen se conecta con el Kintetsu Limited Express, dijo. Creo que sí. Quédate en la estación de Nagoya. Te recogeré, instruyó Kurohiri. Pero nosotros podemos ir. Te recogeré, Kurohiri fue firme, luego Izuku lo escuchó suspirar. Una peculiaridad de regeneración es una buena idea, Izuku. Te habría ayudado a conseguirla también, si me lo hubieras pedido. Eso hizo que Izuku se sintiera mal y miró al suelo. Lo siento, susurró. Kurohiri respiró audiblemente. Está bien, Izuku. Solo estaba preocupado por ti y te quiero en casa pronto. El tren está a tiempo, dijo Izuku amablemente. Te encontraré en la estación, confirmó el hombre brumoso. Pero no debes darle la peculiaridad a tu padre hasta que confirmemos con el Dr. Garaki que estará bien. Izuku se sintió vagamente insultado por eso, pero asintió. Por supuesto, cumplió. No quería lastimar a su papá. Él lo quería mejor. Bien, dijo Kurohiri, de repente sonando muy cansado. Te veré pronto, Izuku. Lo has hecho bien. Eso fue sorprendente e Izuku sintió una oleada de placer. Hasta pronto, dijo antes de colgar. Izuku respiró hondo. Eso no había estado tan mal. Sintió una extraña sensación de alivio y se permitió sonreír un poco. Kurohiri los recogería en la estación de Nagoya. Y tal vez papá tendría la peculiaridad de la regeneración hoy y estaría mejor mañana. Izuku se aferró a ese pensamiento. Iba a funcionar. Ser el compañero de All Might significaba que tenía acceso a la sala de recuperación donde Toshinori estaba entre cirugías. Fue bastante triste. La lista de visitantes permitidos para All Might estaba, como todos los demás héroes, dividida en varias partes. Colegas, incluidos policías, representantes de la Comisión de Seguridad Pública de Ero y otros de su agencia, y familiares. Todo el registro de visitantes de MIG no tenía familia. Había algunos reporteros husmeando alrededor del hospital, pero la seguridad los estaba reteniendo. La policía no necesitaba visitarlo y el HPSC estaba lidiando con él. Por lo tanto, Toshinori Yagi no había tenido muchos visitantes. Para ser justos, no había estado despierto aunque hubiera visitas. Estaba despierto ahora, pero Mirai tenía dudas sobre lo que recordaría. A pesar de que trajeron a los mejores curanderos, tenía suficientes drogas corriendo por su sistema para acabar con una manada de Blues. A Mirai no le importaba eso. Los médicos informaron que, salvo una complicación imprevista, como una infección, Toshinori sobreviviría. Toda la supervivencia de Mirt aún estaba en duda.
No era raro que los héroes siguieran siendo héroes con lesiones en el trabajo, pero no eran el héroe número uno, y no tenían lesiones tan extensas como Toshinori. Aún así, a medida que saliera a la luz más información sobre las actividades de All for One, el gobierno probablemente aceptaría la pérdida del símbolo de la paz por la eliminación del hombre que conocían como Isashi Rigi. Dada la participación personal de Toshinori en el asunto, también podría considerar la jubilación como un costo aceptable. Mirai no estaba segura. ¿Dónde? La voz de Toshinori se quebró ante la pregunta. Al menos era fácil de responder. Hospital General Tsu, en el ala privada. Mirai vio que All Might pensaba en eso. Fue doloroso verlo luchar con el pensamiento cuando era tan simple. Pero los doctores lo tenían en las cosas buenas. ¿Todos para uno? La pregunta fue lenta, pero había una intención allí que sorprendió a Mirai. Hablaba de un enfoque que no creía que Toshinori pudiera tener con tantas drogas en su sistema. Se fue, le aseguró a All Might. Yaji se tensó, sus ojos se agrandaron y por un momento Sir Niuteye se preguntó qué estaba mal. Muerto. Agregó la corrección. Gone podría malinterpretarse para decir que el hombre se había escapado. Esta vez, no lo había hecho. La palabra adicional inmediatamente relajó al héroe número uno y Mirai se sorprendió al ver cuánto se hundió en el colchón de la cama. Incluso los ojos de Toshinori parecieron relajarse ante la noticia. Necesito decirle a Gran Torino, dijo en voz baja. Mirai asintió. No entendía completamente la relación entre All Might y Gran Torino, pero sabía que el viejo héroe estaría agradecido de saber que All for One se había ido. Me ocuparé de ello, prometió. Yaji asintió y, aunque apenas se había despertado, Mirai pudo ver que se estaba desvaneciendo. ¿Qué pasa con el niño? Preguntó. ¿Qué niño? Mirai respondió con su propia pregunta. Toshinori frunció el ceño. Izuku, dijo el nombre lentamente, como si no estuviera seguro de recordarlo correctamente. No era una pregunta que Sir Niuteye esperaba. El niño no era importante. Naomasa está mirando, respondió. Eso hizo que All Might frunciera el ceño. No hizo una mueca y tosió. Sir Niuteye se movió para sostenerlo mientras la sangre goteaba de su boca. Todavía te estás recuperando. Necesitas estar tranquilo, le advirtió. Debería estar con su madre. Naomasa está mirando, repitió Mirai. Toshinori sabía lo que eso significaba y Mirai se sorprendió por la mirada de reproche que recibió, pero antes de que All Might pudiera decir algo más, las drogas en su sistema ganaron y sus ojos se cerraron. Sir Niuteye suspiró. All Might fue un gran héroe, uno de los mejores de la historia, simplemente, era demasiado idealista. Lamentó cada sacrificio y esa no era manera de vivir. El niño, Izuku era el hijo de All for One. Había estado con su padre desde que tenía 4 años y medio. Incluso si lo encontraran, incluso si lo devolvieran a su madre, seguiría siendo un villano. Y a esta edad, era un villano al que no podían hacer nada. Era mejor esperar a que él hiciera un movimiento que pudieran atraparlo y luego lidiar con él. Sería capturado y encarcelado. Y ese sería el final del legado de All for One. No necesitaba su visión para ver eso. Era lógico. Izuku se sentó perfectamente quieto en el taburete. Kurohiri estaba parado a un lado y el Dr. Garaki estaba sentado en un escritorio mirándolo. Estaban en una habitación contigua a la que el doctor estaba trabajando en su papá. Quería darle a papá el don de regeneración de inmediato, pero Kurohiri le había dicho que no lo hiciera y el Dr. Garaki lo había confirmado. Necesitaban preparar a su papá primero. Vamos a repasar esto de nuevo. Izuku resopló para sí mismo pero asintió obedientemente. Esta sería la tercera vez que lo repasaban y sus respuestas no iban a cambiar. ¿Recordaste que uno de los personajes del juego de Tomura tenía una peculiaridad de regeneración? El doctor dijo la declaración como una pregunta. Sí. Fue uno de los juegos retro relanzados porque se estableció antes de las peculiaridades, explicó Izuku. Lo recordé porque Tomura realmente odia pelear con ese personaje, agregó. Todavía no podía recordar su nombre. Wall, algo podría ser, pero Tomura siempre se quejaba de algo que tenía que ver con una piscina también. No importaba. Tenían la peculiaridad de la regeneración. Sin embargo, no debería haber pensado en el personaje. Sé que existen peculiaridades de regeneración después de todo, ya que Setsuna tiene una. No se molestó en explicar quién era Setsuna esta vez. Tuvo que recordarles acerca de su antiguo compañero de clase la primera vez que pasó por la serie de eventos. Y luego tú y Tomura buscaron peculiaridades de regeneración en línea. Una vez más, la declaración era una pregunta. Izuku asintió. Y luego usaste mi copia de los registros de peculiaridades para buscar una peculiaridad de regeneración. Esa fue al menos una declaración. Busqué en Japón primero. No apareció nada durante la regeneración, admitió. O debajo de muchas otras palabras. Lo sé, he visto tu búsqueda, interrumpió el Dr. Garaki antes de que pudiera recitar las palabras de nuevo. El doctor no había registrado deliberadamente la búsqueda de Izuku, pero revisó el historial de navegación de la tableta y la encontró. Si no podías encontrar uno en Japón, ¿qué ibas a hacer? Preguntó Kurohiri. Mira en los otros registros, respondió Izuku alegremente.
Esta era una nueva pregunta. ¿Y tratar de ir al extranjero tú mismo? Preguntó el hombre brumoso. Izuku no estaba realmente seguro de qué decir a eso. Nunca había pensado en ir al extranjero e ir a Kioto había sido un problema lo suficientemente grande. No lo sé, tuvo que admitir. Pero no teníamos que hacerlo. Lo sé, dijo Kurohiri. Concentrémonos en la peculiaridad, le dijo al doctor. ¿Funcionará? La pregunta fue contundente. Izuku también quería saber eso. El rostro del doctor Garaki estaba en blanco. Necesito saber más detalles al respecto, pero él asintió de una manera esperanzada. Izuku se sintió eufórico. La peculiaridad ayudaría. Tomura lo probó, informó. ¿Cómo? Después de que lo tomé, me cortamos la mano, dijo Izuku, levantando su mano, que no tenía marcas. Podía decir por la expresión de Garaki que el doctor no estaba impresionado. Entonces Tomura me apuñaló, dijo Izuku. ¿Qué? Exigió Kurohiri. Izuku se encogió. Probablemente no debería haberlo dicho de esa manera. ¿Dónde te apuñaló? El doctor Garaki estaba mucho más tranquilo. Incluso parecía interesado. Izuku tiró de su jersey. Después de que Kurohiri los recogiera en la estación de Nagoya, los trajo directamente aquí. Tomura había sido despedido con la promesa de que Kurohiri hablaría con él más tarde. Se quitó el jersey, mostrando la tela ensangrentada debajo. El hombre brumoso se acercó de inmediato, tocando suavemente su hombro. Aquí, dijo Izuku. El doctor también se acercó y examinó la rasgadura en la tela. Empujó a un lado la tela ahora seca y miró críticamente la piel de Izuku. Hay bastante sangre, comentó el doctor. ¿Qué usó? ¿Qué tan profunda era la herida? Tomura tenía un cuchillo, dijo Izuku. No sé qué tan profundo era. Pero se curó rápidamente. Quítate esa ropa, exigió Kurohiri. Izuku suspiró y se quitó la camisa. El hombre brumoso lo agarró y luego miró su hombro también. Había sangre seca cubriéndolo, pero el doctor tenía un paño limpio y lo limpió. No hay una marca, dijo especulativamente el doctor, una vez que la sangre seca desapareció. ¿Puedes mostrarnos la peculiaridad, Izuku? Él asintió y miró a su alrededor en busca de algo afilado. Garaki le tendió un bisturí. Izuku lo tomó con cuidado y levantó la mano. Hizo un corte rápido. Era más profundo de lo que pensaba, y siseó. Nuevamente, la sangre brotó, y cuando Izuku la limpió con el paño, la piel volvió a estar completa. Eso es muy rápido, señaló Kurohiri. El hombre brumoso parecía impresionado a regañadientes. Lo es, confirmó el doctor. ¿Sentiste algo, Izuku? Sacudió la cabeza. ¿Qué hay de cuando Tomura te apuñaló? El doctor presionó. Parecía preocupado por algo. Me sentí muy cansada después. Eso realmente pareció relajar al doctor. Eso es porque usaste tu energía, explicó. El pequeño corte no es tan malo, por lo que no notas el gasto de energía, pero una herida más grande consumiría más energía, por lo que te sentirías más cansado. Izuku vio la forma en que Garaki miraba a Kurohiri y reprimió una sonrisa. Al doctor le gustó la peculiaridad. Quería intentarlo. Los ojos de Kurohiri se entrecerraron ligeramente. Izuku conocía esa mirada. Le dijo al doctor que era mejor que estuviera seguro. Izuku, ¿te importa si lo probamos? Le importaba, pero era por su papá. ¿Me vas a apuñalar? Preguntó Izuku. Le gustaría estar un poco más preparado esta vez si iban a hacerlo. Creo que podemos intentar algo más, dijo Kurohiri con firmeza. Le dio al doctor una mirada de advertencia. Puedo ponerte bajo anestesia, Izuku, dijo el doctor Garaki. De esa manera, no sentirás nada, y podré controlar mejor tus niveles de azúcar en la sangre y otros signos de vida a medida que funcione la peculiaridad. ¿Qué es anexa? Preguntó Izuku, sin entender bien la palabra. Es anestesia, pronunció claramente el doctor. Es lo que sucede cuando alguien va al hospital para una operación. Significa que no sentirás nada. El chico de cabello verde recordó lo que se sentía al ser apuñalado. El dolor había pasado rápidamente, pero, eso estaría bien, estuvo de acuerdo. El doctor le sonrió. Tuvo la impresión de que Kurohiri también, pero el chico de cabello verde podía decir que el hombre brumoso no estaba completamente feliz. Conseguiré el equipo. No deberías estar fuera por mucho tiempo, Izuku, agregó mientras se levantaba. Cuando se fue, Izuku se volvió hacia Kurohiri. Lo siento, dijo. ¿Izuku? Preguntó el hombre brumoso. Siento haber ido a tus espaldas. Debí haberte dicho lo que estaba pensando, pero no sabía cómo poner la siguiente parte en palabras. Sabía que solo tenía 9 años. No pensó que lo hubieran tomado en serio. Está bien, Izuku, lo tranquilizó Kurohiri. Hiciste algo bueno. Estaba preocupado por ti. Lo siento, repitió Izuku. El hombre brumoso asintió. Será mejor que vaya a ver a Tomura, dijo mientras el doctor regresaba. Izuku asintió. Quería decir algo pero no sabía qué. Todo saldría bien. Él le dio una sonrisa en su lugar. Solo era cuestión de tiempo. Tomura Shigaraki, dijo Kurohiri cuando entró en la habitación en la que estaba sentado el adolescente.
Como era de esperar, el adolescente de cabello blanco estaba jugando con uno de los dispositivos portátiles que tenían aquí. Parecía tenerlos escondidos por todas partes. También tenía una mano agarrando cada uno de sus bíceps. El doctor debe haberle hecho unos nuevos. ¿Qué? Exigió con esa exasperación que solo los adolescentes pueden manejar. El doctor está probando la peculiaridad, le dijo Kurohiri. Funciona. Objetó Tomura. Habría puesto los ojos en blanco, pero eso habría significado que los quitó de la pantalla. Lo probé. Soy consciente de eso, respondió el hombre brumoso. TCH. Deseo asegurarme de que la peculiaridad sea segura. En ese momento, la computadora de mano emitió algunos pitidos y Tomura lo miró. Es seguro. Dime, instruyó Kurohiri. El mocoso entendió la peculiaridad. Lo probé. Y luego fui a agradecer a la dama por su contribución a la recuperación de Sensei. Kurohiri simplemente dirigió una larga mirada a Tomura, pero el chico se encogió de hombros. Ella no vendrá por nosotros, repitió el adolescente. No tengo ninguna duda de eso, pero ¿lo sabe Izuku? Tomura resopló. Sigues mimándolo. Él se quejó. ¿Izuku lo sabe? No, escupió finalmente Tomura. Eso habría molestado a Sensei, ofreció la explicación. Eso era algo al menos. Izuku no tiene tu experiencia, volvió a intentar explicar Kurohiri. ¿Por qué lo mimas? Objetó el adolescente. Sensei ha elegido un camino educativo diferente para Izuku, le recordó Kurohiri. El hombre brumoso podía ver la forma en que Tomura quería objetar eso. Aunque no pudo. Eso significaría cuestionar algo que hizo Sensei. Eso iba en contra de todo lo que Tomura había aprendido. ¿Había cámaras de seguridad? Kurohiri continuó, ignorando la forma en que Tomura estaba tratando de pensar en algo que decir que no cuestionara a Sensei. No vi ninguno, respondió. Ese era un terreno más familiar. La zona era bastante pobre. El hombre brumoso entrecerró los ojos. Lo sé, lo sé. Eso significa que protegerán lo que tienen, pero estaba mirando. No vi ninguno. Ante eso, Kurohiri se relajó un poco. Tomura había estado prestando atención a algunas lecciones y, si bien era posible ocultar las cámaras, si el vecindario era pobre, eso era poco probable. Querrían mostrarlos como elemento disuasorio. Tendría que comprobarlo, por supuesto, pero cabía la posibilidad de que los niños hubieran captado la rareza sin dejar rastro. ¿Hablaste con alguien? La mocosa habló con otra perra insistente. Incluso obtuvo sus detalles. Eso inmediatamente volvió a poner nervioso a Kurohiri. ¿Dónde? En la estación de Kioto. Izuku no había mencionado eso. Pero, por otro lado, en su mayoría habían estado preguntando sobre la peculiaridad. El hecho de que los niños habían llegado a Kioto era evidente. Aunque Tomura tenía 13 años y ese era el momento en que debería desarrollar cierta independencia. Y había tenido el sentido común de dejar las manos. Probablemente parecían un grupo de hermanos viajando y la gente habría asumido que sus parientes los pusieron en el tren en un extremo y los encontrarían en la estación. No era demasiado inusual. Kurohiri asintió para sí mismo. Podrían haberse salido con la suya. Tenía algunas cosas más que revisar, pero Kurohiri podía sentir que se estaba construyendo una esperanza. Podrían haberse salido con la suya.